La Virgen es bien milagrosa. A ella le gusta sus danzas, le gusta que la gente baile. Por eso hay unas canciones de los campesinos donde dicen hay que bailar, hay que cantar, si no, la mamacha se enoja. Cantemos, bailemos. La letra dice, cantemos, bailemos, si no la Virgen se amarga. Se amarga. Rendirle un homenaje a la Virgen, retribuirle de repente las bendiciones que han recibido durante el año, es una de las mejores maneras, es danzándole, a otros cantándole. A nosotros nos dicen que le cantamos a la Virgen con el pie, por la forma como zapateamos, ¿no? Y esa es nuestra manera de sentirnos en la fiesta. La alegría que nos daba la fiesta a nosotros y actualmente nos da es grande, grande. Tantos años han pasado, al menos para mí, pero cada llegada de la fiesta, cada 16 de julio, es un día de júbilo, de alegría, de emoción, porque al llegar a Paucartambo recuerdo a mis papás, recuerdo toda la vida tan bonita que he pasado, gracias a Dios, gracias al amor, al cariño de ellos. ¡Oh!
Para nosotros representa mucho nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida. Y no solamente nuestra, sino de la familia. Y cuando llega el momento de bailar, no es un compromiso personal o mío, sino es de toda la familia. Ahora, al mirar las danzas uno aprendió, veía que cada una de ellas trae un mensaje diferente. Dentro de la danza están comprendidas las ideas, las representaciones, la tradición, ¿no? Entonces, una de niña ha aprendido bastante viendo las danzas. Sobre todo, gustó pues de bailar. Asimismo, ya siendo mayor, uno aprendió a coser, a confeccionar la ropa. Por ejemplo, yo, cuando mi hijito acá, Choco, empezó a bailar la danza de contradanza, yo le preparé la ropa, yo le bordé la coraza, el pantalón, y toda la ropa yo le adorné, y con una alegría grande. Tengo mucho orgullo de haber hecho esos trajes para mis hijos, porque los he hecho con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha dedicación, pensando en que ellos son hijos de la Virgen, están entregados a ella. Estos son la réplica de los trajes actuales de mis nietos, que son mis hijitos lindos. Los trajes son muy minuciosos, como estas corbatitas también que ellos tienen. Esta es la réplica del traje de Villera y este es la réplica del traje de Brian. He hecho mi mayor esfuerzo para que me salgan lo mejor posible. Quizás haya mejores cosas, pero a mi modesto entender hice lo que pude, hice lo más que pude y este es el resultado. Los pañuelos de los gemelos han resultado siendo únicos en Paucartambo. No hay otros pañuelitos que tengan este bordado que tiene, es de puro piñe. Eso también está ensartadito uno por uno que he hecho. Y te digo que no hay otros piñes así igualito que esto, un bordado como este de mis hijos en Paucartambo, porque hace 2 años exactamente estuvieron en Paucartambo mi cuñada y mis 2 sobrinas. Y ellas habían dado el trabajo de ver danza por danza si había algo parecido. Y me dicen de que no han visto nada parecido como esto. No soy una experta en la materia, pero hago lo que puedo y me salieron bien. Entonces tengo ese orgullo de decir, estos trajes yo los hice. Al principio no sabía bordar, pero tuve que aprender. En la primera ropa casi que no era tan hermoso, ¿no? Pero ahora traté de hacerlo porque sabía, pues, o sé que va a bailar a la Virgen y lo bordo con mucha emoción, con mucha alegría. Y es lindo bordar porque te olvidas de todas tus preocupaciones, todas tus penas. Y para bordar se necesita mucho tiempo. Entonces yo sola lo hice la ropa y me levantaba a las 4 de la mañana, 2 de la mañana y no hay sueño. Y así comencé ahora este año voy a hacer otra ropa. O te reconforta, dices, ¿no?, que tú lo has hecho, pero en honor a la Virgen, por la Virgen, todo lo haces por la Virgen y la Virgen te da. Uy, hay muchas cosas que la Virgen me ha dado.
Sí, la Virgen no se olvida de ti, siempre te da mucho, mucho la Virgen, muchas bendiciones. Bueno, siguiendo con el curso de la fiesta de la mamita, ha ido mejorando, como repito, cada vez más y más. Ahora las danzas son tan numerosas, tenemos 19 danzas y cada una de ellas con mucha cantidad de personas. Hay danzas en donde hay hasta 50 o un poco más de participantes. No solamente son devotos que vienen de diversos lugares de nuestra región, sino también del mundo. Hay visitantes que vienen para poder ver y asombrarse del folclore, de la cultura, la tradición que tiene Paucartambo, así como también llevarse un poco de esa devoción, de esa fe, sino todo lo que implica esta devoción a la imagen de la Mamá Chalcato.
La ley, el poder de la ley. Mira este poder de la ley. De mi doctora. A la tarjeta, ¿qué dice? A ver, vamos a ver. ¿Puedo decir lo que dice? Pueden ser cosas un poquito atrevidas, ¿eh? Dice son cosúas, los de que roban corazón. Doctora Piqui Piqui. Si eres un hombre, caracol, entre comillas, cornudo, baboso y arrastrado, esto es para ti, obviamente no es para mí, ¿no es cierto? No sigas dando pena buscándome y aliviarme de tus males. Eso es lo que dice. Historia de la danza guaira de Paucartambo. ¿Tú eres paucartambés, no? Algunos problemas se han suscitado algunos años cuando personas ajenas a Paucartambo, sobre todo personas del lado del altiplano, quisieron llevar danzas de Puno, ¿no? Y no se les permitió bailar porque son nuestras danzas que tenemos que proteger, que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar, ¿no? Y no permitimos la intromisión de danzas foráneas. Por ahí se han presentado problemas cuando han querido introducir estas danzas, pero felizmente ya todo eso ha sido controlado y ya saben las personas que en Paucartambo no permitimos que se bailen otras danzas que no sean netas de allá, ¿no? De repente en algún momento algunas danzas como contradanza, coyacha y alguna otra no ha tenido su origen en Paucartambo, pero llegaron hace muchísimos años, ¿no? Y se establecieron y se han ido cambiando, han ido cambiando para mejorar. Y hay un esmero, como te decía, en presentar a la danza en el traje, primero como danza, como persona y después como conjunto, esmerarse siempre por estar lo más presentables posibles.
No me digas rápido. Foto. Sala de parto. Ya está. Sala de parto. Ya está ya. Paucartambo tiene un cementerio donde están justamente enterrados los difuntos de la provincia de Paucartambo, familia paucartambina, familia de danzarines que anteriormente han bailado las danzas, y es la forma en que nosotros los recordamos siempre, viniendo al cementerio el 17 de julio por la mañana, después de escuchar nuestra misa, venimos al cementerio y justamente cantando, bailando y también tomándonos una cerveza, los recordamos, los evocamos y estarán siempre en nuestros corazones. Esperamos todo el año para estar 4 días acá en Paucartambo y danzar, cantar, bailar y expresar nuestra fe, nuestro cariño, pero también compartir lazos de folclore y cultura, que es muy importante también para nosotros. Delante de la Virgen, no le decimos Virgen, no le tratamos de mamá, de camucha.
con nombres cariñosos, como yo le trato a mi mamá o a mi papá. No le digo ni madre ni padre, ¿no? Le tratamos de una manera más cariñosa. Y esa es la forma con que nos identificamos o la tratamos a la Virgen. Y yo con referencia a nosotros, a mi familia, voy a contarte, cuando nosotros teníamos 2 años de matrimonio más o menos, mi esposo se había comprometido a recibir la danza de Tajra. Estaba mareadito y aprovecharon eso para comprometerle. Y él había dicho, ya voy a hacer. Pero después reaccionó él y dijo, les reunió a ellos. Les dijo, no, pondré música nomás. Yo enterada a los 2 días más o menos, fui muy molesta con mi esposo y dije, ¿cómo vamos a hacer? No, es mucho gasto hacer un cargo. Ya, entonces yo caminé danza casa por casa de los que bailaban. Claro, no eran de bastantes, serían pues unas 6 parejas, así nomás. Pero caminé y dije, no, mi esposo se había comprometido. Sí, me decían, sí, pero nos va a dar la música. No, ni música, ni nada. Así lo deshice el compromiso yo. Bueno, ¿y qué pasó? Un tiempo después, la Virgen me hizo probar también. Me caí y me disloqué el tobillo. Era un jalón de orejas de la Virgen. Como decir, tú has caminado con el pie a malograr mi danza y toma. He estado pues con eso tiempo que no pude tampoco trabajar. Luego, claro, mi esposo siempre puso la orquesta, les atendió, pero yo me sentí con mucho remordimiento. Por eso, años después, pasaría de siquiera 10 años, un poco más, los contradanza, no, sí es contradanza, vinieron a comprometernos. Y yo acepté gustosa porque ya sabía, si yo no aceptaba, yo recibía otro jalón. Y así es, la Virgencita da, como también pone su jaloncito de oreja. Ahora es el último día, se llama Oqaricuy en quechua, y las personas mayores están entregando a los chiquitos a la Virgen para que le ayude. Si hay esa creencia en nosotros. Sí.
Para mami. Pero Caricuy es una costumbre que en lo que a nosotros, por ejemplo, conocíamos antes, no sabíamos que eso existía, pero había sido una costumbre que hay en Paucartambo que me parece muy bonita. Todos los campesinos, toda la gente de los pueblitos que están alrededor de Paucartambo, para ese día bajan a Paucartambo, a la plaza. La Virgen es sacada hasta la puerta del templo, en una mesa más bajita. Viene el Padre, entonces cada persona que baja, cada niño que baja, los papás o sus hermanos, quien sea, suplican a un danzarín o a una persona que ellos quieran para que los presenten a la Virgen. Entonces la Virgen, el Padre bendice eso. Es como si fuese un ahijado de esa persona. La persona agarra, carga a un niño, lo presenta al Padre, el Padre le echa el agüita a los dos, al padrino y al ahijado, le echa el agüita, le da la bendición, luego dan la vuelta por la parte de atrás de la Virgen y se meten debajo de la capa de la Virgen. Eso es una costumbre que solo hay en Paucartambo. Para suerte nuestra, ahora en este año 2014, también el otro pequeño que tiene Paul, recién tiene 1 año, pero ha sido aceptado como volador en la danza de los negrillos. Ese es el volador, ¿no? Volador, volador. Ya sabe el nombre, va a ser volador. Volador, papi, ¿no? Vas a ser un volador. ¿Ya ves? Dice que sí. Anoche un amigo, fue una casualidad, anoche un amigo me dice, Paul, toma la matraca, le dio a Joaquín. Y Joaquín empezó a hacer así, ¿no? Y yo me sorprendí porque estaba moviendo muy bien y mi amigo me dijo, tu hijo va a bailar negrillo, me dijo. Bueno, yo me sorprendí porque acá es muy difícil pertenecer a una danza. Tienes que ser paucartambino, ¿no? O tus padres o tus familiares. Si no, no puedes bailar. En el caso mío fue una excepción porque yo no soy paucartambino ni mis padres. El ser volador significa que ya para siempre tiene que quedarse mi Joaquincito en esa danza. Entonces yo creo que la Virgencita siempre de una u otra forma está llamando a mis hijos a su lado a que sean devotos de ella, a que sean hijos de ella, primero que nada. Es un honor para mí y para Joaquincito. Sé que cuando él tenga mejor idea, le va a gustar mucho esta historia que le está sucediendo a él.
porque al momento también cuando cargamos a la Virgen, nosotros vemos, ¿no? Pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, y decimos, a ver, ¿qué he hecho este año? Porque para nosotros el año no es de enero a diciembre, para nosotros es de julio a julio, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho este año? He cumplido mis metas como persona, como profesional, y si no lo he hecho, pues, ¿qué puedo hacer? Y si lo he hecho, ¿qué satisfacción, ¿no? Eso es básicamente, de repente, una de las tantas motivaciones que justamente por las cuales nosotros esperamos a la fiesta. Esta fiesta de la Virgen de Carmen nos ha dejado una huella grande a todos. Es el cariño, es la devoción profunda que cada uno de nosotros tenemos a la Virgen. Y la queremos tanto, la pedimos con tanta fe lo que necesitamos y ella nos da. Diré así, lo primero que aprendí de niña y todas las personas con la fiesta de nuestra tierra ha sido la fe, la devoción en la Virgen del Carmen. El aspecto más gratificante, el hecho de estar con esta hermandad que tú has visto que es Contradanza, ¿no? Algún momento a Mario Urrunaga, Marito, con el que has tenido la oportunidad de conversar, él manifestó, nosotros no solamente nos queremos, nos amamos. En lo alto mi Mahuaypampa, más abajito va Paura. En lo alto mi Mahuaypampa, más abajito va Paura. Barato. Y pasando Carlos III, la belleza Paucar también. Y pasando Carlos III, la belleza Paucar también. El hecho de integrar esta hermandad, esta cofradía o como queramos llamarlo, es de que nos sentimos una sola familia. Cada uno tiene una familia de sangre. Como de repente alguna vez alguien dijo, ¿no? Hermanos somos de casualidad, pero amigos nace de aquí del corazón, ¿cierto? Entonces, eso es lo que somos en Contradanza. De mi Paucar Tambo, Paucar Tambo. Esa